Grábenos, don David. Mira, ayer tuvimos una entrevista muy interesante, en exclusiva, con el candidato de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, a la gubernatura de Tamaulipas, el doctor Américo Villarreal, quien nos habló de la guerra sucia en su contra, de la serie de fabricaciones de delitos que intentan hacerle ahí en Tamaulipas, y pues bueno, incluso nos comenta que hay acusaciones en su contra que ha desmentido nada más y nada menos que Homeland Security acá en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, obviamente con el Departamento de Inmigración y Aduanas se han desmentido una serie de casos que le quieren plantear ahí. Y se ha denunciado desde varias fuentes periodísticas independientes, una intromisión terrible por parte del gobernador panista de ese estado, Francisco García Cabeza de Vaca, y de pues todo su aparato gubernamental. Asimismo, los panistas han establecido una campaña en la que le acusan al doctor Villarreal de una serie de cosas. Ahí teníamos a Kenia López Rabadán, quien nos ha difamado a nosotros en Sin Censura, y junto con Xochitl Gálvez y Lili Telles, llamó a sus seguidores a que nos agredieran, una situación que ya fue documentada, vamos, por tantas entidades gubernamentales, tanto allá en México como acá en Estados Unidos. Aquí yo lo denuncié, obviamente, ante, pues vamos, el departamento de policía de donde me encuentro, y también la Oficina Federal de Investigaciones, el Buró Federal de Investigaciones, el FBI por sus siglas en inglés. Y bueno, pues esa señora también acusa a Américo Villarreal, el doctor Américo Villarreal, de una serie de cosas. Aquí no estamos para de ninguna forma defender a uno u otro candidato, ponernos del lado de uno u otro candidato, pero tenemos que señalar las irregularidades y chicanadas que le hacen a alguna persona. Se ha insistido desde el Partido Acción Nacional con que Morena ha intervenido mucho en esa elección, la de Tamaulipas, pero si me permite decirlo con todas sus letras, y esa es mi opinión, aquí lo que vemos es un intento desesperado de no permitir que otro partido llegue al poder en esa entidad, en Tamaulipas. Esa entidad que busca retomar el PRI, PAN, PRD, en esta alianza putrefacta establecida por el supervillano Claudio X González. Ahí, una entidad tan castigada por la delincuencia, por la desigualdad, por los problemas sindicales, por los problemas en las maquiladoras. Ahí, que verdaderamente se necesita que llegue el clamor del pueblo. Bueno, pues esa es nuestra postura aquí en Sin Censura. De ninguna forma nos estamos poniendo del lado de uno u otro candidato, nos estamos poniendo del lado de la justicia. Y vemos, en efecto, irregularidades en contra del doctor Américo Villarreal, le digo, candidato de Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo. Eh, bueno, pues resulta que se reunieron los legisladores del PAN con el gobernador de Tamaulipas, con Francisco García Cabeza de Vaca. Fíjese, luego de haber denunciado que Morena estaba interviniendo en la elección y que estaban estableciendo pues actos de campaña que no podían hacer los senadores del PAN, específicamente algunos diputados, se reunieron con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Y luego de que habían, sin ningún tipo de pruebas, sin ningún tipo de indicios, acusado al doctor Villarreal de tener vínculos con el crimen organizado, algo que desmintió aquí en Sin Censura y que le digo ha sido también desmentido por agencias del orden acá en los Estados Unidos. Eh, Ahora, es que esto es ridículo, lo acusan de estar vinculado con guachicoleros, imagínense, miren nada más cómo son las cosas. Le voy a compartir una nota que escribe Nelly San Martín, corresponsal de Proceso en el Senado. Dice, el Senado volvió a ser terreno de disputa electoral luego de que las bancadas del PAN en el Congreso de la Unión se reunieron en privado con el gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, y denunciaron que el candidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas, Américo Villarreal, tiene presuntos nexos con guachicoleros. El miércoles, el grupo parlamentario del PAN se reunió con el gobernador saliente de Tamaulipas en la Torre Azul del partido sobre Paseo de la Reforma y luego ofreció una conferencia de prensa en el Senado para informar que en el encuentro con García Cabeza de Vaca abordaron las denuncias de Morena sobre un clima de persecución política en la entidad
y la elección en el estado. Simplemente vino a decir, pues no hay nada de eso, no hay una sola orden de aprehensión, no hay una sola persecución, no se está acusando absolutamente a nadie en el estado de Tamaulipas, por más que venga a decir el candidato de Morena aquí en el Senado, como dijo hace algunos días, afirmó Julen Rementería del Puerto, coordinador del PAN en la Cámara Alta y mejor conocido como el senador Longaniza, debido a la serie de mentiras que se ha aventado, la serie de fakes. Uno de sus primeros fakes como senador precisamente fue el inventar que el presidente López Obrador gastaba millones de pesos en una longaniza y resultó que pues tenía los datos del sexenio pasado, el sexenio de Enrique Peña Nieto, en el que sí se echaban su buena longaniza cara, pero pues bueno, ahí quedó muy mal Julen Rementería y desde ahí la gente comenzó a llamarle el senador Longaniza, ¿no? Aquí simplemente repetimos cómo lo conoce la gente, el pueblo de México, el senador. Fíjese, por ejemplo, cuando se supone, ¿no? Yo no sé, yo no soy masón, pero cuando uno se vuelve masón tiene que elegir un seudónimo y a veces el pueblo de México a esos políticos después se transmutan, ¿no? A lo que el pueblo les llama. En el caso de Benito Juárez, él eligió el seudónimo de Guillermo Tell, por ejemplo, ¿no? Porfirio Díaz, que también era masón, si no me equivoco, eligió el nombre de el pelícano, ¿no? Pelican, algo así, hasta en inglés lo eligió. Y nosotros como mexicanos hemos determinado varios seudónimos para nuestros políticos o para nuestros, para los personajes públicos, por ejemplo, a nada más y nada menos que a José María Morelos y Pavón, lo conocimos como el siervo de la nación, pues cuando mucha gente buscaba llamarle Su Alteza Serenísima y ensalzar su imagen, le decía, no, 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 momento, señoras y señores, yo lo soy un servidor suyo y aquí estoy para servir, no para que me sirvan. Y por eso lo conocemos como el servidor de la nación. Julen Rementería pasará a la historia como el senador Longaniza. Y en esta se va, ¿eh? Ahora vamos a compartirle declaraciones de él, pero déjeme continuar con la nota de Nelly San Martín ahí en proceso. Dice, los panistas informaron que denunciaron por uso de recursos públicos del Senado a favor de candidatos morenistas, como ocurrió con la visita de Villarreal el pasado lunes al Senado, en un acto donde terminaron gritándole gobernador, gobernador. Dijeron, exigimos que el candidato a gobernador de Morena enfrente los procesos judiciales correspondientes y que tanto los integrantes del gabinete federal como los senadores de Morena dejen de intervenir en la elección a gobernador de Tamaulipas. Exigen los panistas, pero fíjese lo más interesante de todo esto. Aseguran que está interviniendo Morena en lo general. Los senadores, los legisladores de Morena. Y ellos están interviniendo en la elección, están dando conferencias de prensa, se reunieron con el gobernador, imagínense, ¿no? Francisco García Cabeza de Vaca. Lo están acusando sin fundamento y sin pruebas, una serie de chicanadas, ya hasta lo acusan, imagínese usted, de... Eh, eh, es que esto es verdaderamente terrible, de guachicol, ¿no? De guachicolero, ¿no? Así que, y también salió Kenia López Rabadán a decir que pagaron vuelos de medio centenar de senadoras y senadores para venir aquí a hacer un show, dice, ¿no? Kenia López Rabadán. Y bueno, aquí continúa la nota, dice, en tanto, Rementería del Puerto acusó nuevamente que el candidato de Morena en Tamaulipas y sus hijos tendrían presuntos vínculos con traficantes de combustible, específicamente con los hermanos Carmona Angulo. Yo lo que le digo al senador Longaniza es que esto lo tiene que demostrar. Lo tendría que demostrar, en todo caso. También lo tendría que demostrar Álvarez y Casa, que dice ser independiente. Ya vamos a esa parte también, pero es verdaderamente lamentable. Verdaderamente lamentable lo que plantean, ¿no? Dicen, existen indicios contundentes de que la campaña de Morena es financiada con dinero ilícito, dijo el legislador del PAN. Y mire, voy a hacer otro paréntesis. Esta es la misma tesis que intentaron implantar en las elecciones del año pasado en Michoacán, que había una intervención del crimen organizado en la campaña de Ramírez Bedoya. El mismo gobernador, Silvano Aureoles, hasta vamos a platicarlo porque acaban de ir a la OEA, hizo exactamente lo mismo. Es exactamente la misma estrategia, pero no les está saliendo muy bien. Y miren, esto ocurre, hay que decirlo con todas sus letras, no estamos difamando a nadie,
mientras el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, continúa acusado formalmente de defraudación fiscal, de delincuencia organizada, de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuando, vamos, tenemos que plantear esa realidad. Él fue desaforado en el Congreso de la Unión, en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados Federal, y en la pasada legislatura, la de mayoría panista de su estado, le blindaron sus acciones y ahora pues, vamos, se enfrenta a serios procesos con la Suprema Corte para determinar si procede o no el desafuero, si procede o no la orden de aprehensión en su contra. Pero estamos hablando, fíjese, de situaciones terribles que ocurren en la entidad, de acusaciones terribles, y esas mismas acusaciones las quieren transmutar al candidato de Morena, Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo, como lo quisieron hacer con Ramírez Bedoya. Lo mismito. Vamos, es la tesis de estos señores. Así que bueno, ahí hay que analizarlo mucho, pero fíjese, ¿no? Es la misma tesis, es acusar con lo que ellos están haciendo al mismo tiempo e insistimos en esto, si tienen pruebas de los vínculos con el crimen organizado o de los vínculos con el huachicol del candidato de Morena, Partido Verde Ecologista y PT, pues preséntenlos, denúncienlos. Fíjese, llega todo esto muy cerca de las elecciones, estamos muy, muy cerca de esas elecciones, así que, pues, usted sea el que decida. Y le pido a don David